Ay, Dios mío, 38. Vale. 41. ¿Hay alguien más en sala de espera? ¿Mm? Huel Arenas, Diana, Isabel, ¿dónde está? ¿No entró? Sí. María Estrada, ya no tengo a nadie más en sala. Vamos a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Y ahora nos toca hacer práctico 4. Ajá. Ujú. Hicimos los POEs anoche, los algoritmos de laboratorio, mejor dicho, ahora nos toca hacer este otro. No es ese. Ya nos toca este. ¿Están todos viendo? Sí, doctora. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer este manual de flebotomía que les dije anoche, donde van a ver todas las tomas de muestras que se hacen con sangre, sangre arterial, sangre venosa, y sangre capilar, más que todo sangre capilar y venosa, y todas las precauciones que deben tener para hacer esas tomas de muestras. Entonces, se llama manual de flebotomía y empieza así. La flebotomía constituye una de las etapas más importantes en el trabajo de laboratorio clínico porque es una parte donde representa el primer contacto entre el laboratorio y el paciente. Y desde el punto de vista de la muestra sanguínea, la enorme importancia que conlleva una muestra apropiadamente colectada. La seguridad de su origen y el correcto envasado y transporte constituyen factores fundamentales en la evaluación e informe de los exámenes que se van a realizar. El personal que va a hacer este procedimiento, esta colección de la muestra sanguínea, debe tener presente que el trato correcto del paciente, la orientación que le va a dar y la habilidad para realizar este trabajo, está a la cara pues del laboratorio clínico ante la comunidad que ha de servir. Este protocolo pretende ser una guía para el personal encargado de las tomas de muestras sanguíneas, tal que esta función sea estandarizada en sus aspectos técnicos, estableciendo las pautas necesarias de bioseguridad y de aquellos factores que pueden afectar la calidad de la muestra. Por lo tanto, primero hablamos de la seguridad. La seguridad es primero, ¿sí? Tú eres un recurso altamente entrenado y valioso, no permitas que un accidente ponga en peligro tu vida. Tú eres el único que puede practicar y hacer cumplir los procedimientos de seguridad para tu propia protección y la de tus compañeros de trabajo. Cuando vean ustedes el letrerito, que se llama señalética, es una señalética también esto, significa cuidado, material contaminado. Eso significa. Tengan cuidado, material contaminado. Los requisitos generales para la seguridad personal. ¿Cuáles son los requisitos generales para la seguridad personal? Primero, la vestimenta. Cuando hablamos de vestimenta y accesorios, debemos hablar que debemos utilizar un mandil, una bata encima, durante todo el tiempo que estemos dentro del laboratorio. Dentro del laboratorio. Cuando se va a extraer las muestras, es requisito la utilización de guantes de protección. Es recomendable el uso de lentes de protección
No se permite comer ni tomar en el área de trabajo, no se permite fumar, no se permite ninguna aplicación de cosméticos, no se permite usar lentes de contacto o manipulación de los lentes de contacto. El cabello de las damas debe estar recogido, amarrado y colocado su gorro. El lavado de las manos debe ser permanente, con frecuencia durante todo el tiempo que estén trabajando. ¿Qué medidas específicas debemos tener durante este procedimiento de la flebotomía? Practique las precauciones universales mínimas con todo paciente que va a ser atendido. Toda muestra debe ser considerada potencialmente infecciosa y por lo tanto se deben tomar las precauciones que garanticen la seguridad del flebotomista y de los pacientes. Limpie su mesa antes de iniciar sus labores. Si el paciente tose con frecuencia, colóquese mascarilla. Ahora todo el tiempo nos colocamos, ¿no? Esté tosiendo o no. Evite tocar áreas visiblemente infectadas del paciente. Tome precauciones al manipular las agujas y las lancetas. No deje agujas y lancetas usadas en la mesa de trabajo. Descartarlas inmediatamente. No coloque el protector directo a la aguja. Si hay derrame de sangre, límpielo inmediatamente con hipoclorito de sodio al 10%. Limpie el torniquete con alcohol etílico después de cada extracción. Cambie los guantes si se han manchado con sangre o algún otro líquido o fluido corporal. Siempre que sea posible, cambie los guantes entre un paciente y otro. Al terminar su labor, quítese los guantes, lávese bien las manos. Si ocurre un pinchazo con una aguja conteniendo sangre con un paciente que es HIV positivo, informe inmediatamente al jefe de laboratorio, diríjase a la clínica del empleado o a riesgos profesionales. Esta exposición debe quedar registrada. El uso profiláctico de este producto que se llama Pseudobudine ha sido muy efectivo en estos casos en el 79% para evitar la seroconversión. Evite que los niños toquen o jueguen con los equipos de flebotomía. No se permiten. Bueno, si les vas a tomar la muestra, sí, pero no puedes dejarlo que jueguen con nada de eso. ¿Cuáles son los factores preanalíticos que afectan las pruebas? Van a hacer de esto un algoritmo. Factores preanalíticos que afectan las pruebas. Entonces, es importante tener presente que existen muchos factores que pueden afectar las pruebas de un laboratorio, algunos de los cuales pueden ser evitados con la adecuada orientación al paciente. Uno de ellos es la ansiedad. Cuando el paciente está nervioso, ansioso, tenso, llega al laboratorio que no le gusta que lo pinchen, porque hay pacientes que no le gusta que le pinchen el brazo para sacarle sangre, se ponen muy nerviosos ellos. Eso se llama ansiedad, se llama tensión mental o física. Puede afectar los niveles de muchos componentes. Tal es el caso de la concentración de la prolactina, del cortisol, de la catecolaminas, de las aldosteronas, de la renina, y también puede elevar la cuenta de los leucocitos. Entonces hay que tranquilizar a ese paciente, dejarlo descansar un rato y luego llamarlo recién. Se recomienda evitar ejercicio físico vigoroso durante 3 días antes de las muestras, de la toma de muestras, ya que pueden alterarse el CPK, el LDH, el AST, el potasio, la glucosa, el lactato, la prolactina y el cortisol. El ritmo diurno de algunos fluidos corporales muestran fluctuaciones durante el día. Por ejemplo, los niveles de cortisol son altos en la mañana, pero decrecen en la tarde. Los niveles de hierro también tienden a caer durante el día. La situación dietética del paciente puede ser importante para ciertas pruebas. Tal es el caso de las variaciones en las concentraciones de todo lo que sea lípidos o grasas en sangre, que después de una comida grasosa, el suero sanguíneo muestra una apariencia lechosa debido a la presencia de triglicéridos, kilomicrones. Estas muestras o estos sueros hiperlipémicos influyen en las mediciones, por lo que se recomienda tomar muestras después de un periodo de ayuno, usualmente de toda la noche. La ingestión de etanol induce cambios en la composición de los lípidos corporales, de particular interés en enzimas hepáticas, fosfatasa alcalinas, transaminasas, gamma glutamil, transferasa u otros componentes como la glucosa, triglicéridos y lactato. El fumar puede producir variaciones en los resultados de algunos componentes como la lipasa, amilasa, colesterol, glucosa. Afecta también la absorción gástrica. La cirugía de las inyecciones intramusculares produce un aumento de la concentración de la creatinina quinasa, que es CPK.
La exploración rectal o manipulación prostática puede causar aumento en la concentración del antígeno prostático. Los anticonceptivos orales afectan profundamente la actividad estrogénica y conducen a un aumento de muchas proteínas como tirosina, cortisol y hormonas sexuales. Los medicamentos como los barbitúricos, fenitoína inducen enzimas hepáticas con valores elevados. Evite extraer sangre arriba de una inyección intravenosa previa, ya que las concentraciones de muchos compuestos pueden resultar erróneamente altas. Evite provocar hemólisis durante el proceso de extracción o llenado de los tubos. Evite agitar con fuerza los capilares para la microcolección de muestras, ya que pueden provocar hemólisis. Evite puncionar en un área de hematoma, fístula, quemadura, escoriación de la piel, cicatrices. Verifique las condiciones de ayuno para las pruebas que lo requieren. Las pruebas seriadas como las curvas de tolerancia postprandial por ejercicios, etcétera, deben monitorearse en el tiempo adecuado, por lo que ellos tienen prioridad. En el caso de las pruebas seriadas, deben rotularse los tubos con la hora de toma de muestra. Es recomendable preguntar al paciente si existen restricciones para la flebotomía, es decir, si el paciente se ha hecho una mastectomía. La mastectomía es cuando le sacan el pecho, ¿no? Las mujeres. Entonces eso es importante que avisen. Colocar la firma del responsable a todos los formularios. Interferencia. ¿Cuáles son las interferencias? Los tubos con anticoagulantes deben invertirse suavemente por inversión, no por agitación, y colocarlos en posición vertical para evitar el contacto prolongado con el tapón del caucho. Algunos compuestos se pueden absorber al tubo, tal es el caso de la hormona ACTH, la paratiroidea, que se absorben al vidrio con facilidad, por lo que se recomienda tubos de plástico. Los separadores de suero se utilizan para separar el suero libre del coágulo de la sangre. Estos pueden ser de gel, de silicón, de poliéster o perlas de vidrios. En algunos casos, debido a los problemas en la centrifugación y altas temperaturas, pueden quedar gotas de gel dentro del suero. Se ha demostrado que estas gotas de gel pueden interferir con algunas mediciones. Es conocido que la progesterona se reduce apreciablemente cuando se almacena sobre gel por varios días. Igualmente ocurre con la lidocaína, el fenobarbital, las fenitoínas y las carbamazepinas. Algunas hormonas polipépticas de bajo peso molecular, como la ACTH, el glucagón, gastrinas y otras hormonas intestinales, se destruyen rápidamente por enzimas presentes en la sangre, por lo que es necesario centrifugar la muestra a baja temperatura, 10 minutos después de la toma, y almacenar el suero o plasma inmediatamente a menos 20 grados. Aquellos tubos con anticoagulantes deben ser llenados exactamente hasta la marca, cualquiera sea el método que se utilice para extraer la sangre, para evitar que la concentración del anticoagulante sea demasiado alta, tal que afecte al sistema de medición. Atención del paciente. Todas las muestras deben ir acompañadas de una solicitud debidamente formulada. La solicitud debe contener la siguiente información: la identificación completa del paciente, que significa nombre completo, sexo, número de células, seguridad social, datos para su localización, la sala, número de cama, si está hospitalizada, número de teléfono, si es ambulatorio. El médico solicitante se debe colocar su nombre completo, su especialidad y su número de registro. Las pruebas que se realizan, es deseable que la solicitud incluya información clínica de utilidad, por ejemplo, qué diagnóstico tiene el paciente, qué drogas está consumiendo o qué medicamentos está consumiendo y si tiene alguna restricción especial. La fecha de orden y fecha de recolección también es importante, las iniciales de quién hizo ese procedimiento y la hora de extracción.
La preparación del paciente. La primera impresión y las observaciones inmediatas pueden ser útiles para el flebotomista, ayudarán a establecer el tipo de paciente, el sitio de la punción, las precauciones necesarias y la forma correcta para el trato del paciente. El paciente espera de usted un trato profesional, cortés y de comprensión, ya que él está frente a usted porque le aqueja su salud. La comunicación afectiva es determinante en la relación con el paciente. Hable con el paciente, explique el procedimiento que va a seguir. Identificación del paciente. La identificación correcta del paciente es obligatoria. Pregunte su nombre completo y su número, célula o seguridad social. Si se trata de un paciente hospitalizado, observe su brazalete de identificación y su nombre de la cama. Vigilancia del paciente. Observe si el paciente está sudoroso, agitado o sedado. Personalidad del paciente. Observe si el paciente es agresivo, arrogante, conflictivo. Evite cualquier discusión con el paciente. De ser así, llame a su jefe de laboratorio. Trate de calmarlo y sea comprensivo. Sin embargo, usted siempre tiene la opción de no atender a un paciente agresivo que pueda causar lesión a usted o a sí mismo. Comunique de esta situación a la persona encargada de la sala o de la hospitalización. Si se trata de un niño agresivo o combativo, solicita ayuda para hacer la extracción. Ética. ¿Qué es la ética? En todo momento debe mantener la ética confidencialidad. La ética es no decir si tiene un paciente jovencito o una chica jovencita y decir, ay, mire esa chica bonita, jovencita y con SIDA. No, no podemos decir eso a nadie. En todo momento debe mantener la ética y confidencialidad del paciente y sus pruebas. Los códigos de ética de los trabajadores de salud prohíben estrictamente que los aspectos de salud del paciente sean divulgados con propósitos no profesionales. Se deben evitar críticas, temas políticos, atención de asuntos personales y conversaciones que distraigan o dilaten la adecuada atención del paciente. No dé preferencia a los familiares ni amistades tal que afecte la atención de los pacientes. Preparación del equipo. Bueno, yo creo que no van a entrar ya nadie más, por favor. La clase era a las 8 y ya estamos esperando más de media hora. Preparación del equipo. Este es el equipo de toma de muestra. Aquí están todos los tubos Vacutainer, aquí están los torniquetes, aquí están los guantes, aquí están los soportes de Vacutainer, los tubos y están los desechadores de agua. Estos son los tubos Vacutainer, que es lo que se está usando en la actualidad, que son tubos cargados al vacío. Se llaman tubos de colección, que pueden tener diferentes colores de tapa. Cada color de tapa indica lo que tiene o no tiene ese tubo. Por ejemplo, este tubo de tapa roja no tiene anticoagulante, sirve para hacer todo lo que es química, inmunología, banco de sangre, etc. Serología también. Este que tiene un aditivo que es un gel en la parte inferior también sirve para hacer casi lo mismo. Química y porque tiene un gel separado. Este que tiene tapón de tapa lila solamente para el uso en hematología, es decir, su anticoagulante tiene anticoagulante y se llama EDTA, sirve para hacer hemograma y grupo sanguíneo, pum, directo. Este con tapa celeste tiene anticoagulante, se llama citrato de sodio, su anticoagulante, y para hacer las pruebas de coagulación, TP, APTT, fibrinógeno u otros factores de coagulación. Las agujas están numeradas dependiendo del calibre. Para la colección de la sangre para hemograma se recomienda una aguja con un diámetro de 0,8 milímetros, o sea, la 21G, para evitar daños de las células. Agujas de 0,9 milímetros a 1,1 milímetros de diámetro, 20G, 19G, se utilizan normalmente para punción venosas en adultos. Jeringuillas de 3, 5, 10 y 20, adaptadores para tubos, torniquetes recomendables, alcohol etílico, algodón, gasa, guantes, curitas, yodo, frascos, etc. El procedimiento de la flebotomía. La muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones más favorables para evitar errores. Esto incluye la absoluta identificación del paciente, el sitio de puncionar y el volumen a colectar. El paciente debe estar en posición cómoda, de preferencia en una silla especial para venopunción con descanso para los brazos y si está en la cama, preferiblemente acostado. Selección del sitio a puncionar. Al proceder a seleccionar el sitio a puncionar, evite áreas con hematomas, fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. Si se trata de un paciente hospitalizado, evite tomar muestras de un brazo que esté utilizando con venoclisis o del costado
en el que se ha realizado una mastectomía reciente. La palpación. Antes de proceder a puncionar se debe escoger la vena. La mejor manera es realizando una palpación de la misma para esa decisión. Para ello, coloque el torniquete de 3 a 4 pulgadas por encima del sitio que he seleccionado para hacer la punción. Para visualizarla mejor debe tener presente en no mantener el torniquete más de 3 minutos para evitar hemoconcentración. Las venas más utilizadas para la venopunción están localizadas en el área antecubital. Entre estas tenemos la vena cubital, que es la más larga y gruesa de todas, es la preferible por bordear la musculatura del brazo, es la cubital. Luego tenemos la cefálica, que tiene iguales características, pero es un poco menos gruesa. Y la basílica, que es la más pequeña de las anteriores. Esta vena está cerca de la arteria braquial, hay que tener cuidado, por lo que la punción es muy riesgosa y su área es más sensible y dolorosa para el paciente. Estas son las venas que tenemos. Al palpar, hágalo con la punta de los dedos tratando de seguir el rastro de las venas. Aquí también son útiles sus conocimientos en la anatomía de las venas, de las extremidades superiores. En ocasión, si no visualiza la vena, puede forzar la sangre dentro de la vena a través de un suave masaje de abajo hacia arriba. La descontaminación. Una vez que se ha decidido por la vena a puncionar, debe proceder a descontaminar el área con alcohol etílico isopropílico al 70% utilizando algodón y con movimientos circulares del interior al exterior. Debe tener presente que una vez realizada la descontaminación no debe volver a tocar el área. Punción venosa. Ahora está preparado para realizar la extracción sanguínea. El brazo debe estar preferiblemente en posición cómoda, horizontalmente, con el torniquete en posición. Haga que el paciente cierre y abra el puño de 3 a 5 veces para bombear mejor la sangre y luego que mantenga el puño cerrado. Si se trata de un niño, es recomendable colocar 2 dedos de la mano debajo del codo del paciente para evitar que doble el brazo durante la extracción. Extracción con jeringuilla. Cuando vaya a proceder a realizar la extracción con jeringuilla, usted debe tener presente el calibre a utilizar y el tamaño de la jeringuilla según el volumen a extraer. Coloque la punta de la aguja con un ángulo de 15 a 30 grados sobre la superficie de la vena escogida y atraviese la piel con un movimiento firme seguro hasta el lumen de la vena. Apretando firmemente la jeringuilla, debe jalar el émbolo con movimientos continuos para extraer la sangre hasta el volumen requerido. Evite presionar fuertemente la aguja durante la extracción. Afloje el torniquete para que la sangre fluya mejor y remueva la aguja del brazo con movimientos suaves al terminar de colectar, sin apretar el área de la punción con el algodón. Presione el algodón sobre el sitio de la punción aplicando una presión adecuada y no excesiva para evitar la formación de hematoma. Llenar los tubos en su orden. Descartar la jeringuilla y aguja en un contenedor apropiado. Colocar una curita o venda en el sitio de la punción. Y los problemas durante la extracción venosa. Diversos problemas pueden surgir durante la colección de la sangre venosa y pudieran no obtenerse sangre o su colección sea incompleta. Por ejemplo, colocación correcta de la aguja. Es así, ¿no? Coloque la aguja con el bisel hacia arriba. El cambio de posición en la posición de la aguja, movimiento de retroceso que saca del lumen venoso. No se debe hacer. Movimientos hacia adelante que atraviesa la vena. Movimiento de la aguja tal que el bisel de la aguja quede contra la pared, afectando a la entrada de sangre. El colapso de la vena. En estos casos, afloje el torniquete para incrementar el flujo sanguíneo, remueva la aguja ligeramente y vuelva a redireccionar. Esta es la formación de hematoma cuando perforas la vena. Si se forma un hematoma bajo la piel, adyacente al sitio de la punción, afloje el torniquete, retire la aguja y aplique bastante presión firmemente sobre el hematoma. Pudiera suceder que se atraviese una arteria. En estos casos, la sangre se observa de color rojo brillante. Retire la aguja, aplique presión 5 minutos mínimo. ¿Cómo prevenir los hematomas? ¿Cómo pueden prevenir que se forme un hematoma? En primer lugar, puncione solamente la pared superior de la vena. Remueva el torniquete antes de remover la aguja. Escoja las venas superficiales mayores y aplique presión sobre el sitio a puncionar.
de punción. ¿Cómo prevenir la hemólisis? La hemólisis de una muestra sanguínea puede ocurrir por muchas causas o razones. Trauma con una aguja de calibre muy pequeño, por contaminación con agentes antisépticos, por agitación violenta o excesiva de los tubos, demasiado tiempo de ser analizada la muestra o ser separada del coágulo, incremento en la fragilidad capilar de los eritrocitos, presión excesiva para mejorar el flujo sanguíneo. En los tubos no llenados al vacío puede ocurrir hemólisis al llenarlos haciendo una fuerte presión sobre el émbolo, provocando un chorro de sangre muy fuerte. Los componentes más afectados son aquellos cuya concentración son más altas en las células que en el plasma. Por ejemplo, el ion potasio, fosfato, deshidrogenasa láctica, aspartato, aminotransferasa, hierro sérico, etc. De más está decir que las hemólisis afectan en diversas medidas la lectura espectrofotométrica de los componentes sanguíneos. La hemólisis puede ser prevenida tomando en cuenta los siguientes elementos. Mezcle los tubos con aditivos anticoagulantes lentamente 5 a 10 veces inmediatamente después de ser llenado al tubo. Evite extraer sangre de un hematoma. Acerque el bisel de la aguja a la pared interna del tubo para evitar el choque fuerte de la sangre contra el fondo del tubo. Esté seguro de que el sitio de la punción esté seco de antiséptico. Evite una punción traumática. Evite la agitación vigorosa de los tubos. Evite el calentamiento de los tubos. Causa de la hemoconcentración. Aplicación prolongada del torniquete. La presión hidrostática causa que algo de agua y elementos filtrables escapen al espacio extracelular. Esto tiene efecto también sobre el empaque celular. Masaje vigoroso del sitio puncional, esclerosis o obstrucción venosa. Extracción con vacutainer. En ocasiones, especialmente cuando se requiere colectar muchos tubos para diversas pruebas en secciones distintas, es sumamente útil el uso del adaptador vacutainer o similar, el cual nos permite llenar cuantos tubos sean necesarios. En estos casos, una vez hecha la punción, sostenga firmemente el vacutainer con una mano y con la otra inserte, llene y retire cuantos tubos requiera. La punción capilar. La sangre de la llamada punción capilar es una mezcla de sangre de arteriolas y venas o venosa más que de capilar. La obtención de sangre por punción capilar es particularmente útil en los siguientes casos. Si la punción venosa es peligrosa para el paciente, no se puede acceder a las venas recomendadas, las venas se están utilizando para administrar medicamentos o el volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa. Estas circunstancias se aplican a los neonatos, a los lactantes, a los niños, a los adultos con quemadura severa, en pacientes obesos o en caso de terapias intravenosas. La punción cutánea se puede llevar a cabo ¿dónde? En la superficie más lateral o más medial de la planta del pie en los bebés, en los niños, en la superficie medial plantar del dedo gordo del pie, en la superficie lateral del dedo medio o anular preferiblemente, y en el lóbulo de la oreja evitando la mejilla. Para eso utilizamos estas lancetas. Esos son diferentes tipos de lancetas. El procedimiento para la punción capilar es el siguiente. Una vez escogido el sitio de la punción, puede dar un ligero masaje del área para concentrar la sangre. Limpia el sitio con alcohol etílico o isopropílico al 70%. Con una mano sostenga el dedo. Ustedes tienen un trabajo de punción capilar, aquí lo pueden sacar. Con una mano sostenga el dedo o área puncional y con la otra sostenga la lanceta. Haga la punción con la lanceta realizando un movimiento rápido, firme y profundo. Después de puncionar, descartar la primera gota de sangre que contiene el líquido tisular limpiando con el algodón. Presione el dedo para hacer salir la sangre, procurando sea de manera interrumpida. Una vez tomada la muestra, selle los tubos capilares con un sellador o los microtúbulos con su tapa. Los microtubos o capilares con anticoagulante deben ser invertidos suavemente por lo menos 10 veces para evitar su coagulación. Coloque el algodón sobre el sitio puncional haciendo presión para parar el sangrado. ¿Está? ¿Cuáles son las consideraciones adicionales de la punción capilar? La mala circulación causa modificaciones en la concentración de ciertos componentes sanguíneos, por ejemplo, el potasio o el fosfato, debido a la contaminación con el líquido tisular causada por la presión que se aplica para obtener la muestra.
Al escoger el sitio de la punción, evite hacerlo en dedos con quemaduras, escoriaciones o cianóticos. La muestra para mediciones de pH o gases sanguíneos en tubos capilares de vidrios heparinizados deben ser llenados sin formación de burbujas de aire. Sellar inmediatamente un extremo del tubo y colocar una pequeña barra magnética en dirección ascendente dentro del tubo. Colocar en agua con hielo, evitando la contaminación del agua. Esa es una punción capilar y esta es una colección en el taloncito del pie del bebé, que se llama colección en neonato. El pie del neonato es el sitio apropiado para colectar la muestra sanguínea por punción capilar. Es recomendable la prelimpieza del pie con una gasa tibia para incrementar el flujo sanguíneo. El siguiente diagrama ilustra el color verde de los sitios que se deben puncionar o recomendados. Limpie el área coleccionada con alcohol etílico del 70%. Mantenga firmemente el pie del neonato para evitar cualquier movimiento. Usando una lanceta estéril, realice la punción con movimientos rápidos, firmes y profundos. Limpie con el algodón la primera gota obtenida. Utilice una ligera presión para obtener las gotas de sangre requeridas. No haga presión excesiva o masajes que puedan provocar que la sangre se diluya con líquido tisular. Llene los microtúbulos requeridos. Ahí están los microtúbulos de colección, igual tienen los mismos colores de tapita. No son vacutainer, no son cargados al vacío, ¿sí? Al terminar, mantenga presión sobre el sitio de la punción con gasa o algodón para parar el sangrado. Descarte la lanceta con un receptáculo. El orden de llenado es muy importante. La sangre coleccionada debe ser llenada en un orden específico para evitar contaminación cruzada de aditivo entre los tubos. El orden recomendado es el siguiente. El primer tubo a ser llenado es el del hemocultivo. Los siguientes tubos corresponden a los tubos sin aditivos. Los tubos para las pruebas de coagulación indicados son por el tapón celeste. Estos tubos nunca pueden ser los primeros. Los siguientes tubos son aquellos que contienen aditivos especialmente para evitar la coagulación. Heparina, EDTA, etc. Consideraciones en pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados constituyen el mayor reto para el flebotomista. Ello incluye circunstancias muy especiales tales como pacientes gravemente enfermos, en ocasiones en estado de coma, con equipos de soporte respiratorio, quemados, pacientes psiquiátricos, neonatos en incubadora, etcétera, que exigen un esfuerzo especial al personal encargado de este procedimiento. Por todo lo anterior, debe haber una plena identificación del paciente primero. Si el paciente está despierto, pregúntele su nombre. En todo caso, debe comprobar la identificación del paciente con el nombre colocado en la cama o su brazalete de identificación que puede estar en el brazo o el tobillo. Tome en cuenta todos los aspectos explicados referentes a pacientes con venoclisis o que reciben drogas intravenosas. Pida ayuda cuando va a atender pacientes psiquiátricos agresivos. Limpie con alcohol el torniquete después de cada extracción. Siga las instrucciones de bioseguridad con todos los pacientes. No colecte sangre de una extremidad endematosa. En caso de pacientes con línea arterial, las muestras de sangre deben ser extraídas por el médico a excepción de la muestra por tiempo de coagulación que debe ser tomada del otro brazo y lo cual puede hacerlo el técnico. La extracción sanguínea de pacientes con venoclisis. A pesar de que este procedimiento no está indicado para ser realizado por el personal que va a hacer la flebotomía del laboratorio clínico, hemos adicionado el mismo con la intención de que el personal conozca el procedimiento para extraer sangre por debajo del sitio intravenoso. Para esto, cierre la llave del fluido intravenoso al menos 2 minutos antes de hacer la punción. Aplique torniquete por debajo del sitio intravenoso por el que está pasando el líquido, ¿no? Que ya lo han cerrado, pero por debajo donde está pasando el suero prácticamente. Seleccione una vena diferente a la utilizada en la conexión intravenosa. Realice la punción, deje escapar aproximadamente 5 ml de sangre. Descártela antes de colectar la muestra. Retire el torniquete. Aplique presión sobre la vena para parar el sangrado. Abra la llave de fluido intravenoso y no se retire sin confirmar que el paciente está bien. No se debe colectar sangre obtenida de un brazo con fístula, cánula o heparina sin consultar al médico tratante o a la enfermera. El etiquetado. El etiquetado de los tubos debe realizarse inmediatamente posterior a la extracción sanguínea, no antes.
Es incorrecto rotular los tubos previamente a la punción. En el caso de pacientes hospitalizados, esta tarea se realiza en la cama del paciente. El etiquetado incluye nombre del paciente, número de célula o seguridad social, que debe coincidir con el formulario de solicitud, fecha de punción, colocar la hora, si es una muestra seriada, iniciales de quién está haciendo el procedimiento. Ahí está, identificando. Para eso está esa parte del Vacutainer que se puede escribir un poquito más y está además bien pegado. Y estos son los cuidados del paciente después de la extracción. Una vez realizada la extracción, es nuestra responsabilidad asegurarnos que el paciente se encuentre apto para levantarse de la silla y retirarse si es ambulatorio, ¿no ves? Para evitar que se caiga y se haga daño, debemos observarlo, preguntarle si está bien antes de indicarle que se retire. Si el paciente está sudoroso, con la cara muy blanca o tiembla, pudiera necesitar nuestra ayuda, ya sea haciéndole oler sales de amonio o alcohol. En caso de posible desmayo, debemos indicarle que coloque la cabeza entre las piernas para ayudarle a irrigar su sangre al cerebro. Si fuera necesario, podemos acostarlo hasta que se reponga. En el caso de los niños, debemos asegurarnos que mantengan la curita o la venda para evitar sangramiento posterior. Los pacientes, especialmente los ancianos, no están en ayuno. Debemos darles indicaciones para que pronto desayunen a fin de evitar desmayo. El transporte de la muestra, que es lo último que hacemos, que una vez que se haya colectado la muestra sanguínea, esta debe ser llevada pronto al laboratorio para su procesamiento. Algunas pruebas exigen que el suero sea separado cuanto antes del coágulo sanguíneo para evitar alteraciones en la composición o niveles de algunos metabolitos. Además, está decir que la muestra debe ser acompañada por su correspondiente formulario de solicitud de examen. Al terminar su labor, una vez terminada su labor en la extracción de muestras sanguíneas, el personal tiene la obligación de dejar limpio y ordenado todo, con el fin de que el mismo pueda ser utilizado por otro personal con las condiciones apropiadas. Esta labor incluye limpieza del área, ordenamiento de los tubos, jeringuillas, agujas, sobrantes y la colocación de restos de basura en sus recipientes. Al terminar sus funciones, debe informar al jefe de sala o a la persona asignada para su relevo con el fin de mantener la continuidad de las labores. Eso es todo. Esa es todo. De aquí me van a sacar toma de muestra de sangre venosa, toma de muestra de sangre con Vacutainer, que está también, y la muestra capilar. Y lo que ya les dije, van a sacar 4 algoritmos de aquí. Hay uno que dice contraindicaciones, que dice este de acá. Factores preanalíticos que afectan las pruebas. Factores preanalíticos, sangre, toma de muestra de sangre venosa con Vacutainer y capilar. Listo, de aquí pueden sacar todo eso. Ahora nos vamos a ir a, a, a. Voy a dejar. Ahora voy a buscar el otro, que sería la orina, ¿no? Y con eso terminaríamos. Creo que tengo por acá uno de orina. Ese era el manual de flebotomía y aquí tenemos este examen de orina. Y con eso vamos a terminar y ustedes el lunes empiezan su práctica. Listo. Bueno, aquí tenemos el examen de orina. Vamos bien. El examen de orina. En el examen de orina, es el examen de procedimiento de una orina completa, o el que le llama examen general de orina. En el examen general de orina, el examen de orina es una rutina, es un examen que se puede hacer a cualquier hora, porque puede ser, es una rutina, puede ser una emergencia también.
Se hacen los hallazgos, depende de lo que se encuentre en esa orina, y se llama orina completa y nos sirve también para ver tanto las patologías renales, funcionales, estructurales, de tubos, de vasos, de intersticios, etcétera, como también vías urinarias. Por lo tanto, una orina completa es una orina completa de rutina, se llama orina completa. La atención es para ver qué lesión tiene el paciente y el hallazgo puede ser problemas en patologías renales o problemas en vías urinarias. La orina completa. Para hacer una buena orina completa, lo primero que tenemos que tener es una buena toma de muestra. Pero se llama elección de la muestra. Se sugiere que la primera de la mañana es la mejor cuando el paciente se está haciendo un chequeo, ¿sí? Entonces, la mejor orina es la primera de la mañana porque por la concentración, por el pH ácido, etc. Sin embargo, podemos tomar la segunda de la mañana, solamente que tenemos que tener en cuenta y decirle al paciente que tenga una retención de 2 a 3 horas, 2 a 3 horas, que sería lo ideal. Es decir, no vaya al baño durante 2 a 3 horas y se llene la vejiguita y después ya orine. Y que lo haga todo eso mejor en ayuno. Sin embargo, cualquier micción en una emergencia o una urgencia es válida. Si es un cólico renal, pues no va a esperar hasta el otro día, ¿no? Si es una infección urinaria, igual. Para la recolección debemos tener envases especiales limpios de plástico, taparroscas, boca ancha, transparentes, etc. Se debe tener una higiene rigurosa de órganos genitales externos, tanto en hombres como en mujeres. Lavado con jabón neutro, enjuagado con abundante agua y orina de segunda micción, es decir, la primera orina desechar en el inodoro, la segunda en el recipiente y la tercera en el inodoro. Tapar y llevar al laboratorio en el lapso máximo de 1 hora. No más de 2 horas después de la recolección. No sirve la orina de más de 2 horas. Está contaminada. ¿Qué se hace en una orina completa? Se hacen 3 pasos. Observación minuciosa de la muestra, que se llama examen macroscópico o examen físico, donde veo qué color tiene esa orina, qué olor, qué aspecto tiene esa orina. Le puedo hacer la densidad de esa orina y le puedo medir el pH. Ese se llama examen macroscópico. Luego hago un examen químico, que es la interpretación de las tiras reactivas. Ahí veo glucosa, cetona, bilirrubina, urobilinógeno. Todo eso lo veo en las tiras reactivas, que se llama examen químico. Y luego hago un examen microscópico de sedimento urinario, donde voy a centrifugar 10 ml de orina a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Voy a decantar el sobrenadante en otro tubo y voy a ver el sedimento. Con el sedimento voy a hacer mi examen microscópico para ver si hay leucocitos, eritrocitos, cilindros, cristales, ver qué tiene esa orina. Entonces, en la orina completa hacemos la observación o examen macroscópico, que consiste en ver el color, sentir el olor, ver el aspecto y ver la presencia de espuma. ¿Cómo la vemos la espuma? Tapando la orina inicial como viene, agitando vigorosamente y vamos a ver que se forma una espuma en la parte superior. Si esa espuma es fugaz, aparece y desaparece, eso es normal. Pero si se queda mucho tiempo esa espuma, entonces eso me está indicando que hay problemas de fugas de proteínas. Por eso el recipiente debe ser nuevo, no lavado. Cuando yo veo en el examen físico el color, ¿qué me indica el color? La concentración. Si mientras menos agua tome el paciente y más concentrada esté en la orina, el color va a variar. La dieta, qué es lo que está consumiendo el paciente. Los medicamentos, qué medicamento está consumiendo y si hay o no hay hematomas. El color normal, amarillo ámbar; anormal, relacionado con la patología renal o de la vía urinaria; amarillo claro, mide la capacidad de la concentración renal; amarillo oscuro, tenemos hematuria; rojo, pardo. Ahí tenemos el amarillo claro, es normalmente, normal, mejor dicho,
El amarillo claro o amarillo que le decimos nosotros es normal. El amarillo que es muy, muy claro, ya como agua, eso no es normal. Sin embargo, cuando están muy claros, casi muy, muy claros, también puede tratarse de orinas diluidas, ¿no? Entonces hay mucha diuresis, pero es un tomador convulsivo de agua. Puede ser también un paciente con diabetes insípida, puede ser neurogénica, riñón sano, nefrogénica, riñón enfermo. Eh, en las orinas diluidas, cuando la diuresis es normal o disminuida, puede ser una insuficiencia renal aguda o crónica. Cuando son los amarillos muy oscuros, orinas concentradas, no toman nada de agua, puede ser orina concentrada, pero cuando aquí varían los colores entre rojo o pardo, puede ser medicamentosa, puede ser por mioglobina, puede ser por hematíes. Si es por hematíes, hay que ver patología renal o de vías urinarias. El olor normal es su generis a amoníaco, todas las orinas huelen a amoníaco la gran cantidad de urea que se elimina por la orina y creatinina. Anormal relacionada con patologías renales o de vías urinarias. Puede ser en los diabéticos, hay glucosuria y el olor es a frutas. En las infecciones cistitis, el olor es fétido por aumento de leucocitos, bacterias y todo eso. El aspecto, el normal es límpido, o sea, no hay células ahí, normal, rango normal, lo mínimo de leucocitos, todo eso. Opalescente o turbio, hay una terminología ligeramente turbia que yo no la uso, yo uso límpido, opalescente y turbio. Si es opalescente porque ya tiene leucocitos, eritrocitos o cristales. Y si es turbio porque ya tiene más cantidades, o células o leucocitos o muscos o cristales. Eso le va a dar la opalescencia o la turbidez. Los aspectos anormales son turbios, la mayoría son turbios, opalescentes y turbios. Eso es a causa de las grandes cantidades de leucocitos, de células, de cristales, etc. La espuma, fugaz, riñón sano, persistente, patología renal. La orina completa, entonces, en el examen macroscópico vemos color, que depende de la concentración, si hay hematuria, olor, si es diabético, si es infecciosa, aspectos, indica la cantidad de células que hay, que puede ser opalescente o turbio, espuma persistente, proteinuria, paciente con problema de proteína. La orina completa, en la densidad mide la capacidad de concentración que posee el riñón, no es 1001, 1005 aquí por si acaso, de 1005 a 1035. Disminución a 1005, ingesta mucho de líquidos o diabetes insípida, insuficiencia renal, mayor a 1035, medio contraste, glucosa, mannitol. Debe ser medida con densitómetro, la tira reactiva no es confiable. En la tira reactiva, respetar las indicaciones del fabricante, tiempo de inmersión, tiempo de lectura, contaminación. Examen químico, vemos pH, proteinuria, hemoglobina, glucosuria, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos y leucocitos. pH urinario debe ser tomado en orinas recién emitidas, mide la capacidad del riñón de acidificar la orina. pH urinario, pH ácido, dieta rica en proteínas.
Sigamos. Entonces, los pH ácidos, dietas ricas en proteínas, acidosis, en las diarreas severas, en las inaniciones, en las infecciones del tracto urinario por Escherichia coli, que es la bacteria más común en las infecciones urinarias. Cuando el pH está alcalino, puede ser la dieta rica en vegetales, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica o las infecciones por estas bacterias que son muy patógenas como el proteo y la pseudo. El pH urinario, vemos la litiasis, si es pH ácido puede ser por ácido úrico, salato de calcio, cistina, si es alcalino, fosfatos o carbono. Proteinuria. ¿Qué significa proteinuria? Presencia de proteínas en orina. Las proteínas hay que ver tamaño, forma, carga, concentración, pared capilar, hemodinamia, etc. Las proteinurias son hallazgos, antecedentes, síntomas y control y tratamiento. La proteinuria tenemos dos tipos de pruebas que son las cuantitativas, que se miden, cualitativas, que se mide trazo o cruce, y las cuantitativas, que pueden ser métodos turbidimétricos o colorimétricos, que son ya métodos que se miden cantidad, ¿no? La proteinuria, las técnicas cuantitativas son las turbidimétricas, son las mejores. Esa es una técnica. Los métodos para determinar proteinuria tenemos métodos cualitativos y cuantitativos. Los mejores son los cuantitativos, por supuesto, porque miden menor cantidad de proteína. En cambio, los cualitativos tienen que tener 20 miligramos recién para poderlo medir. Las proteinurias, valores de referencia, tenemos fisiológicas, tenemos leves, tenemos moderadas y tenemos severas. Diferentes valores. Proteinuria, cualquiera sea la muestra elegida, siempre se debe realizar determinación de creatinina. La proteinuria, tipo de proteinuria, glomerulares, tubulares, Tan-Sanford. Los tipos de proteinurias por sobrecarga filtrada, tisulares, ortostáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos un análisis que pide el médico, proteinuria 24 horas, y su diagnóstico es síndrome nefrótico. Y aquí tenemos proteína 24 horas, igual también síndrome nefrótico. Y aquí tenemos proteinuria, relación proteinuria, creatinina en orina. Eso es para diagnosticar un problema de insuficiencia renal. La hematuria es presencia de sangre en orina. Los hallazgos de laboratorio están relacionados con el color de la orina, con la tira reactiva y el sedimento urinario. Los colores en las hematurias pueden variar de pardo, Coca-Cola, rojo, rosado, dependiendo del pH del paciente. Hematuria, en la tira reactiva podemos ver el taco punteado de verde, hematías intacto. Vira a verde, hemoglobina o mioglobina, falsos positivos por ácido ascórbico, vitamina C, falsos negativos, digo, falsos positivos por hipoclorito de sodio, mioglobina o germen. Hematuria, definición es la presencia de 4 o más hematíes por campo. Descartar muestras obtenidas de pacientes cateterizados. Es un marcador de enfermedad renal o de vías urinarias. Hematuria, tenemos la macrohematuria, orinas coloreadas que pueden o no presentar coágulos, microhematuria, orinas de color normal, por lo cual su detección con tiras reactivas o con examen microscópico de sedimento es un hallazgo. La hematuria, tenemos la microhematuria, la macrohematuria, persistente, aislada, recurrente, de cistita a neoplasia maligna. Aquí tenemos las hematurias con las tiras reactivas positivas, una o más cruces. Eso es para ver la morfología de los eritrocitos. Se centrifuga 10 ml de orina a 1500 revoluciones y se ve inmediatamente al microscopio la forma del glóbulo rojo. Mientras más formas diferentes tengan, el problema ya es renal, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Mateo, ¿qué estás haciendo? La tira reactiva, pH. Entonces, en la tira reactiva vemos pH, densidad, proteinuria, glucosuria, hemoglobinuria, leucocituria, nitrito, cetonuria, bilirrubinuria, etcétera. Y en el sedimento, que es una biopsia renal de bajo costo, incruenta, eso hacemos con el sedimento. Hay que estandarizar la técnica, mezclamos toda la muestra que trajo el paciente.
Separamos 10 ml en un tubo cónico, centrifugamos 3 a 5 minutos, 2500 revoluciones o 3000. Eliminamos el sobrenadante. Homogeneizar el sedimento, colocar una gota entre porte y cubre, observar inmediatamente abajo aumento, pasar a mayor aumento de 400x o de 10 y de 40, mejor dicho, informar el número de elementos por campos especificando el aumento utilizado en cada caso. La orina completa, vemos un sedimento. ¿Qué es lo que podemos ver en el sedimento urinario? Células epiteliales, pelvis, renal, hasta uretras, pueden ser células redondas de transición, atípicas. Aquí tenemos células redondas del epitelio de las vías urinarias, células epiteliales planas. Aquí. Aquí tenemos células redondas o tubulares, células redondas de nefritis intersticiales, tumor de vejiga urinaria, tinción de Papa Nicolau. También en sedimentos tenemos leucocitos, inflamación, gérmenes, infección, patología renal de vías urinarias, orina completa, sedimentos, células epiteliales, pelvis renal, hasta uretras, redondas de transición, leucocitos aislados o agrupados, hematuria, la técnica con microscopía de contraste de fase, muestra orina. Wow, espera un ratito, me pasé. Ya. Entonces estas células son redondas con nefritis intersticiales, el núcleo bien oscuro. Esta es célula de vejiga urinaria, tinción de Papa Nicolau. En los leucocitos que vemos, la cantidad 5 por campo en mujeres 5 por campo, en hombres 3 por campo. Los leucocitos me indican inflamación, los gérmenes me indican infección, y los dos, leucocitos y gérmenes, ya es una infección, ¿no ve? Hay que ver si es una patología renal o de vías urinarias. Si hay eosinófilos, una nefritis intersticial. En el sedimento vamos a ver células epiteliales de pelvis renal hasta uretra redondas, leucocitos aislados o agrupados, hematía más de 4 por campo. Es patológico, es importante la morfología. En la hematuria, la técnica con microscopía de contraste de fase, eso para ver las anormalidades eritrocitarias. Estas son las hematurias. Cuando hay hematuria, el médico puede pedir si hay anormalidad eritrocitaria para hacer un buen diagnóstico. Entonces pueden haber eritrocitos de diferentes formas, unos más redondos, otros menos redondos, otros crenados, etc. Son todas esas anormalidades que se les puede decir al médico y el médico ya da su diagnóstico. Eso es cuando hay muchos glóbulos rojos en orina. Hematuria, determinación de Matías, dimorfismo con microscopio óptico convencional. Resultados, concordancia entre ambos métodos para la hematuria glomerular y no glomerular. Luego tenemos las causas más frecuentes. Aquí tenemos las glomerulares, las no glomerulares. Este es un nefrón. Este es un nefrón donde están los diferentes tubos contorneados, distal, proximal, este es el glomérulo, etcétera. Pero aquí en todo esto se van a formar estos de acá que se llaman cilindros. Entonces los cilindros no son más que moldes de proteínas que se han formado en diferentes partes del glomérulo. Pero para eso tiene que estar dañado el nefrón. Sedimento. En el sedimento podemos ver cilindros hialinos granulosos, etc. También podemos ver los cilindros leucocitarios con diferentes patologías renales de vías urinarias. Estos son los leucocitarios, estos son los cilindros leucocitarios, es cuando hay altos leucocitos también. Ahí tenemos cilindros leucocitarios, en las glomérulos nefritis, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, marcador de daño glomerular, pueden aparecer en ausencias de proteinuria incluso, estos son hemáticos, peligrosos son estos hemáticos, cilindros hemáticos,
igual. Aquí con mayor aumento, semático. Esto es un cilindro de hemoglobina, que es peor todavía ese. Este de mioglobina. Los cilindros epiteliales se asocian a daños tubulares. Ahí tenemos epiteliales. Cilindro serio, cilindro graso, cristales. Tenemos cristales de citina, de leucina, de colesterol. Aquí tenemos, estos son los cristales de orina ácida. Miren, ahí están los cristales de ácido úrico, que son estos de acá, muy común. Generalmente se los ve más así. Esto también es común en las orinas ácidas en forma de sobrecitos. Son los oxalatos de calcio o oxalatos cálcicos. Cristales de urato de sodio, uratos amorfos, cristales de leucina, cristales de tirosina, cristales de citina, cristales de sulfamida. ¿Ya? Aquí tenemos orinas alcalinas, cristales de urato amonio, cristales de fosfato triple, cristales de fosfato cálcicos, fosfatos amorfos, cristales de carbonato cálcico, cristales de cistina, tiroxina, medio de contraste radiográfico, sedimentos. Bueno, los sedimentos tenemos los cristales de tiroxina, pH ácido, medio de contraste, los cristales no ves de tirosina, luego tenemos, estos son los cristales de leucina, amonio, estos son los biuratos de amonio, los cristales de leucina, estos son, estos son almidón, cristales de almidón, almidón. También en el sedimento podemos ver estrías de muco, podemos ver gérmenes, podemos ver esporas, podemos ver espermatozoides, corpúsculos de grasa. El sedimento debe realizarse 5 minutos a 3000 revoluciones para la orina completa. Para dismorfismo, 5 minutos a 1000 revoluciones. En los concentrados, en los cilindros hemáticos. Entonces, el examen de orina es un método sencillo, económico, rápido, de valor diagnóstico y pronóstico de las vías de enfermedades renales y de las vías urinarias. El éxito depende de la correcta obtención de la muestra, de la conservación y del procesamiento de la muestra. También del personal capacitado que pueda diferenciar, pues, un leucocito de un eritrocito, un cristal de otro, etcétera. Entonces, la patología renal en base a la anatomía, glomerulares, tubulares, intersticiales y vasculares. Y eso es un examen de orina completa, que es lo que tienen que fotocopiarse ustedes cuando les toque hacer orinas y copro, es toda esta parte de acá, y esto de aquí ya lo van a ir rellenando ustedes. Entonces, aquí se pone el nombre del paciente, etcétera. Y tiene que tener todo este formato: el color, el aspecto, el sedimento, la densidad, la reacción, presencia de proteínas, glucosa, hemoglobina, acetona, bilirrubina, urobilinógeno, nitrito, células epiteliales, células redondas, leucocitos, hematín. Todo esto para cuando hagan su orina, van a ir rellenándolo como está acá. Depende de lo que tenga su paciente, ya van a hacer ustedes un diagnóstico. ¿Sí? Entonces les sugiero que como van a hacer hartas orinas y copro,
se saque en este formato, sin esto, por supuesto, solamente esta parte de acá y esto vacío para que rellene. Y tenga unas 10 o 10 formatos de esto para hacer por lo menos unas 10 orinas cada uno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en el examen de orina. Entonces ahí tienen que hacer, su algoritmo tienen que hacer de toma de muestra de orina, que es orina de segunda misión, previo aseo riguroso de órganos genitales externos con jabón neutro, con bastante agua. La primer chorro al inodoro, el segundo al recipiente estéril de boca ancha y el tercero al inodoro. Esa es la toma de muestra. El procedimiento de la orina es el que les enseñaron. ¿Ya? El lunes no les toca hacer eso. Creo que les toca hacer el miércoles o jueves, no sé. Fíjense, ya yo les voy a decir, les voy a pasar todas las actividades que vamos a hacer ya en el semestre que estamos arreglándola con Joel y ya el lunes yo creo que se las paso. ¿Listo? Mientras tanto, ya les dije ayer qué es lo que van a hacer el lunes. Tienen que llevarme su algoritmo de toma de muestra de sangre venosa, de sangre capilar, de sangre arterial, aunque no hagamos, pero igual lo tienen que hacer, con uso de Vacutainer. Y van a hacer ese día tinción de Gran, tinción de Ciel y tinción de Panopti. Tienen que llevar 4 de toma de muestra y 3 tinciones de Gran, de Ciel y de Panopti. Ya yo se las he pasado, las de Gran y la de Ciel, creo que la de Panopti no les pasé. Si la encuentro, se las paso. Ya de ahí pueden sacar. Entonces ustedes para entrar el lunes a hacer su práctica me tienen que llevar sus algoritmos terminados de esas prácticas que van a hacer ustedes el día lunes. El día miércoles van a hacer otras prácticas que yo les voy a decir cuáles son. ¿Ya? Y también tienen que llevar para el miércoles que les va a tocar la otra práctica todos sus algoritmos de ese día que van a hacer su práctica. ¿Están entendiendo? Cuidado que me vayan sin sus algoritmos, no les voy a dejar hacer sus prácticas si no llevan los algoritmos hechos. Y lo estoy repitiendo varias veces. No quiero que me vengan con cuentos que lo perdí, que no lo perdí, que no sé cuánto. El que no lo tiene, no entra a clase. El que no tiene el algoritmo hecho, no entra. Y una clase que pierden la materia, porque es el 100% de asistencia. Estoy volviendo a repetir varias veces. No quiero que que me estén insistiendo en que van a entrar, que no sé cuánto, que no sé. Nada. No hay justificativo. ¿Ya? ¿Entendieron? Y tienen que quedarse toda la mañana hasta terminar la práctica. Van a hacer en forma individual y yo voy a pasar microscopio por microscopio a verificar lo que han hecho. Y si lo han hecho mal, lo van a volver a hacer hasta que lo hagan bien. Y recién les voy a sellar. Si no tiene sello ese algoritmo, es como si no lo tuviera, como si no hubiesen venido a clase. ¿Me están escuchando, no? Por eso es lo que no quiero la montonera de alumnos. Listo. No es más. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. ¿Hay alguna pregunta? Ya se fueron hartos. ¿Me escucharon todo lo que les dije? ¿Te quedó bien claro? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, Muy bien. doctora. Entonces el lunes nos vemos con todas las normas de bioseguridad para laboratorio, 8 en punto en la clase, con sus algoritmos listos y van a ingresar y van a empezar a hacer sus prácticas. Yo los dejo, los voy a estar mirando y después les doy un tiempo y después ya empiezo a ir corrigiendo, haciendo las correcciones de cada una de las pruebas que están haciendo, hasta que terminemos en toda la mañana. ¿Ya? Listo, no es más entonces. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Ya? Doctora, Hasta la Dígame. otra. ¿puede pasar su PDF de orina, por favor, al grupo? ¿Si lo tienen en el aula virtual? ¿Cuál este que les pasé ahorita? Sí, doctora. ¿Y lo tienen el de la flebotomía? No, tampoco. No he visto la hora Es- virtual, doctora, porque le voy a Ahí mentir. está todo en el aula virtual, pero voy a ver si lo tengo aquí en mi celular y te lo paso. ¿Ya? Doctora, gracias. ¿Ya? Bueno, listo. Nos vemos. Entonces voy a buscárselo y se lo paso. Hasta luego, doctora. Buenas Hasta noches. luego.